Tanto si eres empresario tradicional o 2.0, vendedor o, mejor aún, empezando en el mundo de las ventas, te doy la bienvenida a tu podcast Venta Cara a Cara. Soy Antoine Hernández, mentor y podcaster experto en fuerza de ventas. Hace más de 25 años yo también empecé en ventas y por este motivo estoy aquí para ayudarte con la intención de motivarte, de guiarte y de acompañarte. Te invito a que me escuches ahora mismo para que puedas saber cómo dominar todas las fases del proceso de ventas y crear un flujo constante de clientes nuevos para tu negocio. Hoy vamos a ver cómo formular preguntas pertinentes para vender más. Vamos a hablar de técnicas de preguntas. No quiero tampoco darte muchas técnicas, ya que muchas técnicas a veces te puede confundir y te puede llevar más bien a pocas ventas. Más bien te quiero hablar de conceptos prácticos, como siempre, para que puedas aumentar tus ventas teniendo muy claro las preguntas que le tienes que hacer a tu cliente. Te voy a hablar primero de el tipo de pregunta que debería de hacerle a tus clientes. Vamos a hablar de 4 tipos de preguntas. Existen muchos más tipos de preguntas que eso, pero como te dije, no te quiero tampoco trastornar con muchas técnicas y mucha cosa, porque el que mucho abarca, poco aprieta. Pero me parece importante hablar hoy del tipo de preguntas que tiene que hacerle a tu cliente, ya que en el episodio 3, en el momento de pasar a la acción, el momento durante la venta, si te acuerdas, te había comentado que una buena venta debería ser 80% de descubrimiento de la necesidad de tus clientes y 20% de recomendación, es decir, de los momentos de lo que tú hablas, de tu producto y de tu servicio. Así que para colmar ese 80% de tiempo en el que tienes que preguntarle a tu cliente lo que él necesita, es muy importante tener el listado de las preguntas, o por lo menos tenerlo en mente, las preguntas que le tienes que hacer a tu cliente. Así que empecemos con lo básico. Los 4 tipos de preguntas que podría hacer serían las preguntas cerradas, las preguntas abiertas, las preguntas rebotes y las preguntas alternativas. Existen, como te dije, mucho más tipos de preguntas que se le puede hacer a tu cliente, pero estas para mí son las imprescindibles. Me explico. Para que entienda a qué me refiero cuando te hablo de una pregunta cerrada es una pregunta a la que tú puedes contestar por un sí o por un no o por una afirmación. Por ejemplo, ¿este es el producto que le gusta? ¿Sí o no? O también puede ser, ¿de qué color lo quiere? Que ahí le contestaría, por ejemplo, rojo o azul, o otro color. Pero sigue siendo una afirmación. Del mismo modo que existen las preguntas cerradas, también existen las preguntas abiertas. Son las preguntas para descubrir a tu cliente, para dejarlo hablar, para que se exprese por sí mismo, sin por lo tanto tener esa sensación de que está agobiado. De ahí de lo que se trata es de sacar un poco la visión general de tu cliente, de sus necesidades y de su problemática, para luego poder ir y profundizar en sus necesidades. Por ejemplo, si tú eres vendedor de curso de marketing y que tienes un cliente que está interesado en comprar un curso de marketing, una de las preguntas que le podría hacer, una pregunta abierta, sería ¿qué espera de este curso de marketing? ¿Qué resultado espera obtener al final de este curso de marketing? Esto sería una buena pregunta abierta, porque te daría la posibilidad de saber directamente cuál es el resultado que tu cliente quiere obtener. Luego existe otro tipo que yo llamo las preguntas rebotes. ¿Por qué rebotes? Porque la única manera de poder hacer estas preguntas es porque está rebotando sobre otra pregunta que tú hiciste antes, ¿vale? O sobre algo que te está diciendo tu cliente y te surge la pregunta en este momento. Por ejemplo, si vendes coches y que tu cliente te está diciendo que su coche actual es de color rojo, una de las preguntas que le podría hacer es, ¿le gusta el color rojo para su próximo coche? ¿O le gustaría tener el color rojo para su próximo coche?
que a lo mejor te dice que sí, pero que a lo mejor quiere cambiar. Por eso es muy importante saber rebotar sobre las preguntas claves que te puede hacer tu cliente para poder definir cada vez más sus necesidades. Por último, vienen las preguntas alternativas. Eso, una vez que ya profundizaste en las necesidades de tus clientes y que sabe lo que necesita o que tiene una idea más clara de lo que necesita, puede que tenga 2 productos o 2 servicios que ofrecerle. Entonces, en ese momento viene bien justamente lo de la pregunta alternativa. ¿Le gustaría más este o le gustaría más este? Sabiendo que lo ideal cuando recomiendas un producto siempre es recomendar uno. Es decir, que has escuchado al cliente y sabes que no todos los productos responden a sus necesidades, pero de lo que se trata es que uno de ellos sí lo haga. Ahora, si tienes una duda, es una buena pregunta que puedes hacer. También las preguntas alternativas te permiten ser cada vez más preciso en tu recomendación. Si estás vendiendo, por ejemplo, teléfonos móviles y que tienes varios colores, entonces le puedes decir a tu cliente cuál le gustaría más, el azul, el rojo, el amarillo o el verde. Esto es una pregunta alternativa en donde ofreces varias alternativas y siempre con el afán de satisfacer las necesidades de tu cliente. Estos son mis 4 tipos de preguntas favoritas para formular preguntas pertinentes para vender más. He dicho formular preguntas, es decir, que no hay ningún orden, ¿vale? Puede empezar con una cerrada, seguir con una alternativa, pasar con una rebote y acabar con una abierta, o etc. Lo normal es que empezamos por preguntas abiertas, vamos cerrando las preguntas, pasamos a preguntas rebotes y luego pasamos también a preguntas alternativas. Pero yo le puse el orden de cerradas, abierta, rebotes y alternativas porque en este orden forman la palabra cara, como cara a cara. Fácil de recordar. Es el nombre de mi podcast. Pero no quiero ser conocido como el hombre de los 1001 métodos, sino que quiero ser conocido más bien por darle herramientas sencillas y fácil de recordar. Porque sí existen 1001 maneras de vender. Así que no nos liemos. Pero eso no es todo. Hemos dicho formular. La palabra formular. Una fórmula, como he dicho antes, la pregunta puede estar en el desorden. Pero como en toda fórmula, existen algunos ingredientes, algunas componentes de las que sí podemos tener el control. Y ahí es cuando se pone interesante la cosa, ya que te va a permitir saber qué preguntas le tienes que hacer a tu cliente para poder venderle más. Son 7 los ingredientes que nos permitirán saber más de las necesidades de nuestros clientes. Estas preguntas son muy fáciles. Son ¿quién? ¿Qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? ¿A qué fácil? Si te fijas bien, son las preguntas que puede hacerle a tu cliente sobre cualquier producto o cualquier servicio que tú vendas. Es decir, por cada uno de estos productos o servicios que tú estés vendiendo, tienes que saber para quién es decir, quién va a usar ese producto o este servicio. Tienes que saber qué es lo que necesita tu cliente, o sea, qué producto quiere. Tienes que saber para qué lo va a usar. Tienes que saber el por qué, es decir, por qué tu cliente necesita este producto o este servicio. Tienes que preguntarle también cómo, es decir,
cómo va el cliente a usar este producto o este servicio, cuándo lo va a consumir o cuándo es que lo utiliza. Tienes que saber también dónde, para qué lo necesita, para dónde, en dónde lo va a usar, en dónde lo va a necesitar. Vamos a coger un ejemplo para que te sea más fácil entender lo que estoy diciendo, que parece muy sencillo, parece muy de sentido común, pero a veces no lo es. Así que cojamos el ejemplo de un señor que entra en una concesionaria de coches, de carro. Entonces, lo que él quiere es información sobre los coches que hay y está hablando con el vendedor. El vendedor debería de saber, o la vendedora debería de saber, para quién es el coche que quiere comprar, porque puede ser para él, como puede ser para su mujer o sus hijos, si están en edad de conducir, claro. La segunda pregunta debería ser, ¿qué es lo que quieren? Si es un coche familiar, un monovolumen para ir a la montaña o un descapotable. La tercera cosa que deberían de saber es ¿para qué? ¿Para qué lo necesita? Si es para ir al trabajo, si es para los fines de semana, para ir a la montaña, como dije justo antes, o para otra cosa, tan solo los fines de semana y poquito más. Luego deben de saber por qué necesitan el coche, si es un coche más, si es que el antiguo que tienen está estropeado, necesitan cambiarlo y este es el motivo por el que quieren un coche más, o si es, como dije antes también, por el cumpleaños de alguien que está en edad de conducir y que le quieren regalar el coche, saber el por qué. Luego pasamos al cómo. ¿Cómo lo van a usar? Si lo van a usar para hacer trayectos cortos, si lo van a usar para hacer trayectos largos, como decía antes también, si lo van a usar solo los fines de semana o todos los días de la semana. Ahí viene justamente el cuándo es que lo necesitan, si es durante el fin de semana, por un plazo corto, por un plazo largo, cuándo lo quieren y al final saber también dónde, porque no va a necesitar el mismo coche si vives en la montaña, que a lo mejor ahí te sirve más un 4x4, o si vives al lado de una playa con un clima tropical, en donde a lo mejor prefieres tener un descapotable. Si te has tomado el tiempo de preguntarle a tu cliente tan solo estas 7 preguntas claves, si le has preguntado y además tiene la suerte que te conteste a las 7 preguntas y la guinda sobre el pastel, que tienes un producto que corresponde exactamente a las necesidades de todas estas preguntas, normalmente no hace falta que le venda nada. Se lo recomienda, asocia tu producto a los beneficios que va a obtener con cada una de las características de tus productos, de tal manera a que tu cliente te lo compre. No es que se lo venda, es que te lo comprará si estás seguro que este producto o este servicio que tú vendes contesta a las 7 preguntas claves para tu cliente. Teniendo en cuenta estas 2 herramientas que te acabo de presentar, que son, por un lado, el tipo de preguntas que puedes hacer. Hemos visto las preguntas cerradas, las preguntas abiertas, las preguntas de rebotes y las preguntas alternativas. Y por otro lado, las 7 preguntas fundamentales, las 7 preguntas esenciales, estratégicas, que deberías de hacerle a tu cliente, que son ¿quién?, ¿qué?, ¿para qué?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? Y ¿dónde? Estas 2 herramientas te permiten pararte y pensar qué preguntas deberías de hacerle a tu cliente que te permitan vender más. Te he dado un montón de ejemplos, espero que te hayan servido. Si no, sabes que puedes preguntarme directamente por mensaje privado por Instagram o a través de mi página web si quieres saber un poquito más o que yo te ayude
con las preguntas que tú deberías de hacerle a tus clientes en función de los productos y de los servicios que vendes. Claro, no lo mío. Así que no lo dudes y sabes que puedes contar conmigo para que yo te ayude a vender más. Si tienes que acordarte tan solo de una idea de lo que te he dicho hoy, el arte de vender pasa por el arte de preguntar las necesidades de tus clientes. Pruébalo y dime qué te parece mandándome un comentario. Es todo para hoy. Recuerda que suscribiéndote a este podcast, cada semana te daré herramientas prácticas para empezar la venta de buen pie. Mientras tanto, puedes contactar directamente conmigo a través de mi página www.antoinehernandez.com/es. Antoine se escribe Antoine. O también lo puedes hacer a través de Instagram @AntoineDeventas. Y si hay algo urgente que te preocupa o que te inquieta, puedes contarme tu caso particular y podemos programar juntos una consulta gratuita para ayudarte a iniciarte en las ventas y a aprender a renacer de tus cenizas. Querido Fénix, ya no estás y nunca estarás solo. Nos vemos muy pronto en el podcast de venta cara a cara.